las pasen. Mejores las pasen. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de química general en nuestra sección de maestros en aprietos durante la cuarentena. Entonces vamos a revisar el tema consecutivo, a lo cual es el balanceo de nuestras ecuaciones, que se llama estequiometría. Y para empezar la parte de estequiometría, nos habla del estudio cuantitativo de reactivos y productos. Es decir, en esta ocasión vamos a aprender, con base a un ejemplo muy sencillo, cómo vamos nosotros a saber qué cantidad vamos a tener de reactivos para que estos me puedan producir cierta cantidad de productos. Entonces vamos a empezar con nuestra clase de estequiometría y vamos a empezar con una ecuación muy sencilla que es un proceso metabólico el cual todos sufrimos en el organismo. En este caso vamos a poner el ejemplo de la degradación de una molécula de glucosa o de azúcar, llamada coloquialmente, que sería la parte de la energía, en donde como parte de nuestra ecuación, ¿sí?, vamos a tener a la molécula de glucosa que está conformada por carbono, hidrógeno y oxígeno, en este caso con un subíndice 6, es decir, tengo 6 carbonos, hidrógenos voy a tener 12 y oxígenos voy a tener 6. Esta va a reaccionar con el oxígeno que nosotros respiramos, es una reacción de oxidación, y esta se va a transformar en dióxido de carbono o CO2 más moléculas de agua. En este caso yo ya estoy poniendo nuestra reacción balanceada, ¿de acuerdo? Porque el tema del balanceo de nuestras ecuaciones ya lo vimos en la clase anterior. Entonces, en este caso nos dicen, si nosotros ingiriéramos 856 gramos, en este caso, de glucosa, quiere decir que yo voy a tener 856 gramos de glucosa. Es decir, tengo la masa, ¿de acuerdo? Y me dice, si yo ingiero 856 gramos de glucosa, entonces, ¿cuál sería la masa de dióxido de carbono que se me estaría formando? Entonces aquí me están preguntando masa, y cuando nosotros nos hablan de masa, estamos hablando de gramos. La unidad con la que la vamos a expresar son gramos. Pero nosotros aquí en nuestra ecuación, nosotros vamos a tener moles o moléculas. Acuérdense que mol es la cantidad de materia o con lo que nosotros representamos la cantidad de una sustancia presente en una ecuación. Entonces, ¿qué sería mi primer paso que yo tendría que hacer? Bueno, para empezar, estos gramos de glucosa los tendría que transformar a moles, porque yo necesito sacar la relación. Recuérdense que de este lado voy a tener mis reactivos y entonces yo quiero saber con esta cantidad cuánto producto estaría obteniendo. Y bueno, entonces en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que sacar la masa que contiene un mol de glucosa. Entonces, mi primer cálculo que yo tendría que hacer es a esta molécula sacarle la masa molecular. Entonces, un mol de glucosa está compuesta por 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Entonces, el carbono tiene una masa de 12, en este caso serían 12 gramos, el hidrógeno tiene una masa de 1 gramo y el oxígeno tiene una masa redondeada de 16 gramos. Para yo poder sacar la masa total tendría que multiplicar por la cantidad, en este caso, de átomos de carbono que conforman este mol. Entonces sería 12 por 6, 1 por 12 y 16 por 6. El resultado de la multiplicación y de esas sumas me da que yo tendría una molécula o un mol de glucosa, tendría una masa de 180 gramos. ¿De acuerdo? Entonces yo ya sé que con esto me va a sacar mi relación de moles que tengo de glucosa. Entonces, ¿cuál sería mi siguiente paso? Bueno, pues yo tengo que convertir a moles, es decir, 856
gramos. En este caso voy a poner aquí de glucosa y voy a utilizar mi análisis dimensional, en donde yo tengo gramos y tengo gramos. Para transformarlo lo voy a poner abajo. Entonces son 180 gramos de glucosa, es lo que tiene una molécula de glucosa. ¿Para qué? Para yo poder eliminar gramos con gramos y que mi resultado me dé moles. El resultado de esta operación me da 4.750 moles, en este caso de glucosa. Entonces yo ya sé que 856 gramos es igual a 4.750 moles de glucosa. Entonces, ¿cuál sería mi siguiente paso? Tengo que relacionar en este caso cuántas moléculas necesitan reaccionar y saber cuántas moléculas se me van a formar. Para este ejemplo me están preguntando cuál sería la masa de dióxido de carbono. Entonces yo ya sé que si se fijan aquí, recuerden, esto significa que tenemos un 1. Quiere decir que por cada mol, en este caso de glucosa, voy a obtener 6 moléculas de dióxido de carbono o de CO2. ¿Cuál sería mi siguiente paso? Hacer la relación respecto a los moles, porque ya tengo mol con mol, entonces yo ya puedo relacionarlos y saber si reaccionan estos moles, cuántos moles tendríamos de dióxido de carbono. Entonces mi operación sería 4.750 moles de glucosa. ¿Sí? Me dice mi reacción, en la ecuación está plasmado que por cada molécula de glucosa yo estaré obteniendo 6 moles, en este caso de dióxido de carbono. Para resolver esto, acuérdense que es 4.750 por 6 entre 1. Y esto me daría un total de 28.50 moles de dióxido de carbono. Si a mí me estuvieran preguntando solamente cuántas moléculas o cuántos moles, yo aquí habría terminado mi relación estequiométrica con esta reacción de degradación de la glucosa. Sin embargo, me están preguntando la masa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues estos moles los tengo que transformar a gramos de dióxido de carbono. ¿Cómo hago esto? Bueno, pues tengo que sacar en este caso la masa molecular del dióxido de carbono para transformarla y relacionarla con los moles. Entonces, relaciono. Yo ya sé que una molécula de dióxido de carbono tiene un átomo de carbono y va a tener 2 oxígenos. Entonces, quiere decir, el carbono pesa o tiene una masa de 12 gramos y el oxígeno tiene una masa de 16 gramos. Entonces sería 12 por 1 y 16 por 2. La suma de la multiplicación de estos resultados me dice que mi molécula de CO2 tiene una masa de 44 gramos. Entonces yo ya tengo moles y yo ya sé que un mol de dióxido de carbono pesa 44 gramos o tiene una masa de 44 gramos. Entonces, ¿qué hago? Mi última relación. 28.50 moles de dióxido de carbono, que son los que yo estoy obteniendo. Hago mi análisis dimensional, tengo moles, tengo que poner moles abajo, en donde yo ya sé que un mol de dióxido de carbono tiene una masa de 44 gramos. Moles entre moles, mi resultado me da gramos, que es la masa que me están pidiendo. Y me dice entonces que esto sería 1.25 por 10 a la 3 gramos. En este caso de dióxido de carbono. Recordemos que cuando nosotros utilizamos exponenciales y tengo un 10 a la 3, sería lo mismo que 1, 2, 5. El 0 lo recorro 1, 2, 3 espacios. Entonces sería 1250 gramos de dióxido de carbono. Y así es como nosotros hacemos una relación estequiométrica cuando yo tengo una ecuación que me dice la reacción que se está llevando a cabo.
¿Cómo es el gritito?